Buenas noches, hermanos. Es una alegría para mí poder compartir otra vez, una vez más, la palabra de Dios y un poco de la palabra de Dios. Y ya se acerca fin de año. Es impresionante cómo ha pasado de rápido el año o cómo ha pasado de diferente. Y algunos tienen por costumbre celebrar la llegada de un año nuevo vistiendo ropa nueva, vistiendo alguna prenda o quizás toda ropa nueva, como se dice, estrenar, ¿no? Estrenar algo nuevo. Y es lindo usar algo nuevo, usar ropa nueva, verse con un color diferente o verse con una ropa de un estilo diferente. Eh, y por ejemplo, los niños, cuando se ponen una ropa que les gusta mucho, no se la quieren quitar, hasta duermen con ella. Y les voy a comentar, cuando yo era niño y me compraban, por ejemplo, zapatillas nuevas, me acuerdo, la mayoría eran blancas, y yo caminaba, cuando las usaba por primera vez, caminaba de cierta forma que me daba pena pisar con ellas porque no quería ensuciar las suelas. Y así es, cuando usamos algo nuevo, lo cuidamos mucho más que otras ropas que tengamos, ¿no? Y esta ropa que cubre nuestro cuerpo tiene una duración limitada, eh, tiene una duración finita, están expuestas al desgaste debido al uso, están expuestas a roturas, a que se manchen, etcétera. La palabra de Dios también habla de viejas y nuevas ropas y habla de las vestiduras con las que podemos vestir nuestro interior, nuestro corazón, pero que sin duda se va a ver reflejada en lo exterior y se va a ver reflejada también en nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Vamos a ver el capítulo 3 de Colosenses y vamos a empezar a leer del 1 al 7. Y dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y aquí en este pasaje Pablo les estaba escribiendo a cristianos, le estaba escribiendo a hermanos en la fe, a cristianos en Colosas, y uno de los propósitos de esta carta era instruir a los colosenses, instruirlos en la verdad y alertarlos de los peligros de regresar a esa antigua vida de pecado. Y aquí Pablo les dice que si es que ellos habían nacido a esta nueva vida en Cristo, entonces ellos debían buscar a Dios, debían poner la mira en Cristo, no en las cosas terrenales, sino en Cristo. Debían hacer morir todas estas cuestiones de la carne como las que él enumera, y resalta que esas cosas pertenecen a la vida antigua, la vida antes de recibir a Cristo, que era la vida de pecado, la vida de desobediencia a Dios. Estos versículos del 5 al 7 son muy claros en versión de traducción lenguaje actual y quiero leérselas en esta versión. Sería Colosenses 3 del 5 al 7 en la versión de traducción lenguaje actual. Dice: por eso
Den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos. Y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Hacer morir estas cosas de nosotros sería quitarlas de nosotros, que ya no existan, que no estén en nosotros. Y bueno, vamos a resaltar y vamos a repetir las cosas que debemos quitar de nosotros, los hijos de Dios. Relaciones sexuales prohibidas. Bien, serían fornicación, adulterio. ¿Qué es la fornicación? Según el diccionario, tener relaciones sexuales sin estar casado. Entonces, si no estamos casados, no podemos tener sexo si somos hijos de Dios, ¿no? Y el adulterio. Si estás casado, no debes tener relaciones sexuales con otra persona que no sea tu cónyuge. Y otra de las cosas que menciona es ser indecente. Según el diccionario, indecente sería alguien que no es honrado, que no es recto y que comete acciones ilícitas, ¿sí? Malos deseos. Esos malos deseos sabemos que todo lo que va en contra de lo que a Dios le agrada está mal. Y lo último, que habla de amontonar dinero en la versión de traducción lenguaje actual, eso de buscar amontonar dinero, en Reina Valera dice avaricia. Y dice que esto es idolatría. Idolatría sería adorar un Dios falso, poner a algo o a alguien antes que Dios. Es decir, que ocupa el primer lugar, que ocupa algo o alguien que ocupa un lugar primordial en nuestra vida. Eso sería idolatría, ya que Dios es el que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Entonces, las preguntas son las siguientes, las preguntas que nos podemos hacer a nosotros mismos. ¿Quién o qué ocupa el primer lugar en nuestras vidas? ¿A quién servimos? ¿Servimos a Dios o servimos al dinero? ¿Le damos el lugar que corresponde a Dios? ¿Le dedicamos el tiempo que se merece nuestra relación con Él? Es fácil caer en la idolatría cuando el ídolo es el trabajo. Y me ha pasado que por tener que trabajar no he dedicado el tiempo a Dios, el tiempo que Él se merece, ¿no? No ha ocupado el primer lugar de mi día, de mi vida, de mis días, al despertarme. Entonces, creo que sería algo fácil caer en la idolatría cuando buscamos trabajar para ganar dinero, para amontonar dinero o para tener más cosas. Y esta es una pequeña lista que Pablo, el apóstol Pablo, menciona que debemos quitar de nosotros. Y en el versículo 8 esta lista continúa. Dice, pero dejad ahora también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hay una versión, la Nueva Traducción Viviente, que dice que blasfemia lo traduce como ofensas a Dios. Entonces las demás cosas son comprensibles: la ira, el enojo, el hacer mal a los demás, ofender a Dios, y las palabras deshonestas, que serían malas palabras, insultos a otras personas. Todas esas serían palabras deshonestas. Y toda esta lista de cosas que nosotros debemos quitar de nosotros, según el apóstol Pablo y según Dios, estas cosas cubren nuestro corazón, estas cosas cubren nuestra mente también. Y estas son las ropas viejas que tenemos que sacarnos, que tenemos que tirar, tenemos que desecharlas. Y estas son las ropas que vestían
a mi antiguo yo. Es decir, las vestiduras que viste en mi interior y que eso en realidad debía quedar en el pasado antes de conocer a Cristo. Estas vestiduras viejas de una u otra forma se exteriorizan. Por más que están en el interior, se hace visible. Esto se hace visible a los demás. Versículo 9 de Colosenses 3, del 9 al 11, dice: No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, ¿sí? Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Estas cosas son las que tenemos que despojarnos, quitarnos de encima. Y el versículo 10 dice, revestirnos del nuevo, es decir, del nuevo hombre. Revestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No hay diferencia de razas, no hay diferencia entre personas, no hay diferencia entre costumbres, sino que Cristo es el todo y es para todos, y Él es el que nos hace resucitar, Él es el que nos transforma a una nueva vida, el que nos da una nueva naturaleza. Sucede que a veces nos encariñamos con alguna ropa, por ejemplo una remera, ¿no? La usamos hasta el cansancio, es decir, la usamos todo el tiempo y llega el momento en que hay que dejar de usarla, ya sea porque está rota o porque tiene manchas que no salen o nos ha quedado chica y nos apegamos tanto, nos aferramos tanto a esa ropa que no queremos dejar de usarla y entonces comenzamos a crear muchas razones para no desechar o no tirar, no quitar esa ropa de nuestro guardarropas. Es cómoda porque es fresca o porque es suave o solamente la voy a usar dentro de casa y así podemos inventar muchas razones para no quitarlas de nuestro placar, ¿no? Y así como con la ropa física, también sucede parecido a las vestiduras de nuestro viejo hombre. Es decir, esas ropas de nuestro antiguo yo. A veces es difícil desprenderse, a veces es difícil despojarse de esas cosas, porque como dice el versículo 9, tenemos que dejar de vestirnos con esas ropas, porque ese cambio cuesta. En el versículo 9 dice, despojado del viejo hombre, con sus hechos. Pero muchas veces ese cambio es difícil, cuesta, porque muchas veces requiere que nos humillemos, requiere que entreguemos todas nuestras áreas a Dios. Y muchas veces no aceptamos ese trato. Muchas veces no estamos dispuestos a entregar todo de nosotros. No estamos dispuestos a entregar todo a Dios. Entonces, al negar esa entrega total, no estamos dejando que Él actúe, que Él trabaje en nuestro interior. Y nos estamos apropiando de ciertos sectores del placar. Y el Señor lo que quiere es sacar de nuestro placar esas ropas rotas, esas ropas viejas, esas ropas manchadas, esas ropas sucias. Y Él quiere darnos ropas nuevas, sin manchas, relucientes. Vamos a leer versículos 12 y 13. Dicen, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y estas son las ropas nuevas que Él quiere darnos, ¿no?
el versículo 13 es contundente. Quiero hacer énfasis en este versículo. Y dice, porque como Cristo perdonó, como Cristo nos perdonó, así debemos perdonar. Es difícil. Sí, difícil, pero no es imposible. Por eso está escrito. Por eso está escrito en la Biblia. Es para nosotros. Es difícil tirar esa ropa que dice falta de perdón, porque somos muy selectivos cuando se trata de perdonar a alguien. Y la única manera de lograr esto, de conseguir perdonar a alguien, de lograr sentir eso que Dios quiere que sintamos, la única forma es con una nueva ropa que se menciona en el siguiente versículo, el versículo 14. Dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y el amor de Dios en nosotros es la mejor vestimenta, la mejor vestidura que podemos usar. Con esta ropa se logra todo. Con esta vestidura se puede quitar todo lo viejo, quitar todo lo que estaba mal, lo sucio, lo roto, lo del viejo hombre. Y después de hacer una limpieza profunda en un guardarropas, luego que quitamos toda la ropa vieja, la que no nos sirve, todo se ve más ordenado, todo se ve más despejado. Y eso nos hace sentir bien. Y lo mismo sucede cuando reemplazamos ropas viejas del viejo hombre con la nueva ropa que el Señor nos da. Esto nos trae paz. El resultado de esto es que estamos en paz. Así lo dice el versículo 15. Dice, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Saben que además de que cada uno de nosotros debemos cambiar individualmente, en lo personal, nuestras viejas vestiduras por las nuevas vestiduras, además de eso, fuimos llamados a formar parte de un solo cuerpo, que es la iglesia. Y la iglesia también debe vestir ropas blancas y limpias cuando estemos delante de la presencia de Dios. La iglesia de todo el mundo, la iglesia que conformamos todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Todos debemos estar limpios, con vestiduras blancas, delante de Dios, puros. Y este pasaje termina con unas recomendaciones para la iglesia. Las recomendaciones son leer su palabra, enseñar su palabra, alabar con canciones, hacer todo en el nombre de Jesús. Y una que es fundamental siempre, ser agradecidos. Vamos a leer versículos 16 y 17. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y si recordamos cómo comenzamos este pasaje en el primer versículo de este capítulo 3 de Colosenses, leímos que Cristo está arriba sentado a la diestra de Dios. Y vamos a leer también Apocalipsis 21:5, que dice lo siguiente: y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios, el que está sentado en el trono, hace nuevo todo. Y hay otro versículo que también quiero compartir con ustedes. Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Entonces, si somos nuevas criaturas, si estamos en Cristo, desechemos las ropas viejas, las ropas del viejo hombre, aquel hombre que no conocía a Cristo, aquel hombre lleno de vicios, de pecados. Dejemos que Jesús sea quien ordene y limpie todo nuestro ropero, que Él limpie nuestro placar, que Él ponga nuevas vestiduras en nosotros, que Él nos vista con su amor. Aceptemos las nuevas vestiduras que nos da el Señor y nos vistamos de ropas nuevas. Dios les bendiga.